Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más. Atención porque continuamos con el caso Begoña Gómez, el caso, ya sabéis, de la propia UCO, la Guardia Civil. Están saliendo muchas cosas a la luz que nos están dejando perplejos, sin palabras. Leíamos unos documentos de Libertad Digital en el que ya están prácticamente, bueno, ahora lo vamos a estar leyendo, ahora lo vamos a estar viendo, que están vinculando a algunos comandantes, a algunos generales de la propia Guardia Civil. Es decir, es todo tan ambiguo, tan brutal, que es que literalmente te deja los pelos de punta, ¿no? Pero es que además en este documento, vamos a estar viéndolo, aquí lo vamos a poner, Libertad Digital es el que habla de esto. Fijaros porque la UCO ya descubría en su día que había un guardia civil que prácticamente fue el autor presuntamente de haber pasado, en este caso, el chivatazo por el caso Koldo. Por lo tanto, aquí vemos que hay una trama de posible corrupción, porque esto evidentemente lo tendrán que confirmar y corroborar los propios juzgados, donde incluso hay policías que estarían involucrados en todo esto. Es decir, hablamos evidentemente de chivatazos, ¿no? En este caso. Y claro, mucha atención, porque cuando ya hay chivatazos de por medio, ahora vamos a estar leyendo qué es lo que pone aquí, hablamos incluso de que, claro, la Guardia Civil está directamente involucrada con el Ministerio del Interior. No se sabe si estos chivatazos eran en plan, claro, oye, cuidado porque estáis siendo investigados y vamos a intentar abrir otros negocios en el extranjero, como el caso Wakalua o el caso, por ejemplo, Africa Center, donde una vez que empieza la investigación se reúne presuntamente, y siempre hablando de esta trama según el diario Libertad Digital, con Begoña Gómez. Aldama se reúne con ella para ver qué es lo que pueden hacer o no. No se sabe muy bien de lo que hablan, evidentemente, pero justamente ese mismo año se abre una filial, una nueva empresa llamada Africa Center, o por lo menos es lo que así sospecha la Guardia Civil. Fijaros porque dice: la UCO considera a Aldama el nexo corruptor, pero la gran pregunta es ¿de quién? ¿De Ábalos, que ya estaba en la trama desde agosto del 2018, o de alguien más? La UCO sospecha ahora que Aldama se acercó a Begoña Gómez para eliminar obstáculos en sus negocios. Recordando que Koldo García Izaguirre identificó al autor del chivatazo a su trama como el director de la Guardia Civil, en ese cargo hasta hace un mes, y ahora premiado en Washington, Leonardo Marcos. O sea, brutal. Ahí vemos como que les están siguiendo dando premios en el extranjero, porque entendemos que no han sido cesados del todo. Bueno, desde hace un mes sí, ¿no? Pero decía, el chivatazo pretendía evitar que la acción judicial cazara a la trama. Brutal, porque entonces, a ver, si aquí hablamos de que hay un rescate de Air Europa, ¿no? De 400 millones de dólares, no se sabe si han podido haber comisiones en esos 400 millones, pero claro, si hay tanta gente presuntamente untada, ojo, que yo no estoy acusando a la Guardia Civil ni mucho menos de ser corrupta, porque, como digo, tengo grandes amigos dentro de la Guardia Civil que son personas fantásticas, es decir, yo diría que es uno de los mejores cuerpos que conozco a nivel internacional. No puede ser que se ponga en todo este meollo a toda la Guardia Civil, ni mucho menos, ¿no? Pero decía, Koldo entró mucho antes en contacto con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, detenido e investigado. Además, Koldo presentó a Villalba a Aldama, y el informe de la UCO cita el primer contacto acreditado entre la Guardia Civil y Aldama el 20 de septiembre del 2019, que está acreditado todo esto, vamos. Este comandante se convirtió, de hecho, en confidente estrella de Víctor de Aldama, contacto de la mujer del presidente del gobierno en las citas con Globalia, justo antes y después de diseñarse el mecanismo de rescate a ese mismo grupo empresarial. Ahí lo tenemos. Entonces, claro, si tú tienes a la Guardia Civil que te pasa, bueno, no digo a la Guardia Civil, sino a un comandante de la Guardia Civil que te pasa la información, es que, madre mía, esto da hasta miedo. Ni en una película de terror se podría haber visto esto, una película de gángsters, ¿no? Esa típica película del Padrino, ¿no? Que sí tenían contactos con fiscales, tenían contactos con personas muy importantes dentro del gobierno, pero es que, claro, siempre crees, no, esto son películas, esto no pasa en la vida real.
pues ahí lo tenemos. O sea, es que prácticamente, claro, te quedas anonadadísimo, ¿no? Fijaros porque en esa fecha, el 20 de septiembre de 2019, era llamativo por dos cuestiones. La primera, porque el primer contacto firmado entre Aldama y Globalia lleva fecha de 3 días antes, el 17 de septiembre. Y la segunda porque entre el 9 y el 13 de septiembre se desarrollaron los decisivos encuentros de la Asamblea Internacional de la OMT en San Petersburgo, en otro país, como vimos, en Rusia, donde se vieron Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez. O sea que aquí vemos un nexo claro, un nexo corruptor que no se sabe hasta qué punto será evaluado por la AUCO, pero bueno. Es decir, que el primer contacto de Koldo con el comandante de la Guardia Civil fue una semana después de los encuentros de Begoña Gómez en Rusia con Aldama e Hidalgo, y la Guardia Civil obviamente no depende de transporte, sino de Interior, departamento comando por Fernando Grande Marlaska. Eso es lo que comentamos. O sea, la Guardia Civil directamente depende de Marlaska. Hombre, a ver, aquí hay un nexo claro entre esa quedada en Rusia. Esto es, yo digo, como, vamos, estoy alucinando. De verdad, estoy, pero alucinando al máximo exponencial. Y os voy a comentar por qué. Porque, a ver, si tú haces una reunión en San Petersburgo, da por hecho que la KGB, bueno, la antigua KGB, la FSB, que es los servicios de inteligencia actuales de Rusia, están escuchando todas las conversaciones. Por lo tanto, aquí hay un filtraje de información a nivel de servicio de inteligencia brutal, que yo no sé si esto al final sale así, y si realmente la Guardia Civil ha tenido contactos en San Petersburgo, que para tener un contacto en San Petersburgo tienes que antes haber hablado con el Kremlin. El Kremlin está informado de todo. Se sabe que hay una empresa que ha sido rescatada, que seguro que lo sabe el Kremlin, y que el Kremlin está escuchando estas conversaciones del Ministerio del Interior de un país de la OTAN. Esto es, vamos, o sea, me quedo anonadado al más no poder. ¿Cómo se les ocurre ir a San Petersburgo? A no ser de que en San Petersburgo hayan tenido un vínculo directo, que es lo que me suena, no digo que sea así, pero es lo que yo creo libremente, que para ir a San Petersburgo tienes que tener un contacto en un país que tenga mucha amistad con Rusia. En este caso tiene que ser, pues, ¿con quién? Con Venezuela, tal vez. Entonces, estamos hablando de que estas empresas han tenido contacto con Venezuela o con Rusia, países enemigos de la OTAN, países enemigos de la Unión Europea, para, además, coger dinero público en una empresa para ser rescatada con un dinero de la propia Unión Europea. Es que es brutal, increíble. Así que vamos a estar viendo esta noticia, pero como digo, que prácticamente es algo que Grande Marlaska, si esto se confirma, o bien tendrá que dar explicaciones, o, claro, se tendrá que ver hasta qué punto el Kremlin o Moscú puede llegar a tener información de los propios servicios de inteligencia españoles, porque claro, han ido a San Petersburgo a reunirse con un presunto guardia civil, con un comandante de la Guardia Civil. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, me gustaría que lo dejarais en los comentarios. ¿Creéis que esta trama puede llegar incluso a afectar a Estados Unidos y a la OTAN? Dejad en los comentarios, hacérnoslo saber y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.